Amigos, buenos días. Continuamos con la transmisión 2 de estos aspectos oscuros y misteriosos de la historia de México. Estamos en la calle de Francisco Sosa, antiguo camino México-Coyoacán, conocido también como el Camino Real de Coyoacán. Y estamos ante una de las fachadas más antiguas de las muchas que hay en este lugar. Casonas señoriales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Fachadas muy bellas, con la estampa de la arquitectura colonial. Una de las más bellas casonas de Coyoacán, que hay muchísimas. Siendo este lugar de origen tepaneca, se fundó en el año 1400, pero posteriormente los aztecas lo convirtieron en su zona de recreación. Y en tiempos de Hernán Cortés, aquí se establecieron los conquistadores. Hubo enormes predios que fueron repartidos. Aquí Hernán Cortés, que después sería nombrado el Marqués del Valle de Oaxaca, asentó sus reales e invitó a sus amigos a formar parte del bienestar, crear aquí un barrio de conquistadores, un pueblo de españoles y avecindarse en Coyoacán. Sin embargo, la capital no estuvo aquí por mucho tiempo. La capital, como era de esperarse, regresó a la Ciudad de México. Y entonces Coyoacán se convirtió en un barrio, en un pueblito pintoresco. Y todavía, como recuerdo de ello, tenemos aquí estas hermosísimas fachadas de estas enormes residencias tan antiguas. Esta casa es conocida por la tradición como la casa de Don Diego de Ordaz. Como podemos ver, inclusive hay una placa hecha en metal y cantera que dice Casa de Diego de Ordaz. Vamos a caminar para observar. Aquí tenemos el blasón y tenemos el nombre, Casa de Diego de Ordaz. ¿Quién era Diego de Ordaz? Uno de los arrojados conquistadores que venían con Cortés. Un hombre natural, por supuesto, de España. Había pasado gran parte de su infancia en Zamora. Y finalmente, ya siendo un joven, llegó a Cuba. Perteneció a esa generación de comienzos del siglo XVI, de hombres fuertes e inteligentes, aventureros y, sobre todo, una generación que fue una pléyade que permitió la fundación y la formación de esa institución que fue el Imperio Español. España había peleado sus guerras contra los moros, contra el reino de Granada. Y Granada había caído en 1492. Sin embargo, Castilla y Aragón, que se habían unido en un solo reino, habían creado una extensa maquinaria militar que se usó precisamente para la conquista y el poblamiento del mundo nuevo o de la América, como le llamó el propio tiempo, ya que esto, siendo en realidad la Gran Colombia, se convirtió en la América de Américo Vespuccio. El siglo XVI fue un siglo de exploraciones y un siglo de fundaciones. Y muchos hombres brillantes, como Diego de Ordaz, pertenecieron a esta generación de Hernán Cortés. A diferencia de Hernán Cortés,
Diego de Ordaz era un hombre mucho más honorable, respetable, digno de confianza y un hombre valiente. Cuando se unió a las huestes de Hernando de Cortés en la expedición que venía a la conquista de los espacios más allá de Cuba, este hombre le mostró su lealtad al conquistador. Y Hernando Cortés empezó a confiar en él. Cuando finalmente los españoles cruzaron los valles centrales de México, se encontraron con el Popocatépetl. Y Diego de Ordaz le pidió al capitán Hernando de Cortés lo dejara subir hasta el cráter, que estaba humeante y vomitaba fuego y arrojaba piedras. La palabra Popocatépetl significa en náhuatl eso, Tepetl montaña y Popoca humear, la montaña humeante, siempre incandescente, siempre activa, siempre con fuego en el interior. Y Hernando de Cortés le pidió a Diego de Ordaz que subiera, que tomara de las alturas de la montaña lo necesario para hacer la pólvora. Es decir, era del volcán posible tomar aquellas sustancias químicas que permitían, como en el caso del azufre, el hacer pólvora. Diego de Ordaz, con 2 acompañantes españoles y algunos indígenas, fue el primer europeo en subir al Popocatépetl y asomarse por su caldera. Después bajó, asombrado, maravillado, por todo lo que había visto. Había escuchado a la montaña rugiente, había sufrido la lluvia de ceniza e inclusive la lluvia de piedra. Y entonces todos le tomaron gran aprecio y asombro. Participó, por supuesto, en todas las campañas. Bravo y valiente, mostró sus habilidades desde la batalla de Champotón y después en la Noche Triste y más tarde en la conquista de Tenochtitlan. Siempre leal a Cortés y siendo el hombre más honorable que tenía entre sus filas, lo mandó a España en 1521 para presentarse ante el emperador Carlos V y darle cuenta exacta de las hazañas que los súbditos de España habían acometido en estas tierras de Anáhuac. La misión era muy clara: obtener el nombramiento para Hernando de Cortés como gobernador de estas tierras y capitán general. Don Diego de Ordaz llegó a la madre España e hizo como debía. Sus palabras fueran encomiosas y de gran elogio para Hernando de Cortés. Conmovieron a la corte española y al propio emperador Carlos V. Había logrado su objetivo y en 1525 regresó a la Nueva España con las buenas noticias de que su viaje había fructificado. Hernando de Cortés lo recibió con honores y como a un buen amigo del que siempre fue. Se dice que después lo premió con este enorme terreno, muy bien situado. De hecho, es la primera guarnición, es decir, el primer terreno que se encuentra exactamente frente a lo que era entonces la capilla de San Juan. Es decir, el mejor terreno, la mejor guarnición. Aquí se edificó una casa, pero no era esta. Recientes investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigaciones arqueológicas que han culminado en este año 2017, demuestran que en realidad esta fachada y esta casa es una noble arquitectura, pero del siglo XVIII. Probablemente hubo una casa más modesta y más pequeña, de acuerdo a las investigaciones.
Tal vez solo el terreno le perteneció a don Diego de Ordaz. Don Diego de Ordaz recibió el halago de Cortés y también un reparto importante de indios y de tierras, en donde hoy está el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en el Peñón de los Baños. Probablemente conoció este terreno y tal vez sí lo recibió, pero esta enorme casa fue construida ya casi a finales del periodo colonial. Por lo tanto, no todo lo que relumbra es oro, y a pesar de esta placa de cantera, donde se ve el nombre de don Diego de Ordaz, hoy sabemos por la investigación histórica que en realidad esta casona no fue el palacio de Diego de Ordaz. Don Diego era un hombre muy inquieto. Muy pronto abandonó la Nueva España. Él tenía pensamientos profundos para convertirse en un hombre tan relevante como Cortés. Él deseaba montar una expedición hacia El Dorado, ese lugar mítico que se ubicaba entre Venezuela y Colombia y que se decía era un país de oro, donde el oro prácticamente se encontraba a nivel de las piedras. Diego de Ordaz, este explorador nato que había subido al Popocatépetl, quería ahora explorar la tierra profunda de Sudamérica. Montó una expedición al Orinoco y cruzó por el mar y entró al río Orinoco. De hecho, la ciudad que se llama así, precisamente Puerto Ordaz, en Venezuela, es su fundación. Dicen que a Diego de Ordaz no le gustaba el clima de la Ciudad de México, un clima tan extraño. Un clima frío en invierno. Y luego cuando el verano llega, se pone más frío. Un clima de laguna, de montaña, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, como estamos en este momento a 10 grados y en medio de la niebla y el frío. Un frío húmedo que en una carta de Diego de Ordaz, cuando habla de la Ciudad de México, dice que cala hasta los huesos en pleno verano. No era lo que él degustaba. Decía en su carta, en España los climas están bien definidos. El verano es caliente y el invierno es frío y húmedo. Pero en la Ciudad de México todo el año es húmedo y todo el año hace frío. Finalmente, don Diego de Ordaz nos abandonó y murió en 1532, como debía ser un explorador verdadero, un hombre de aventura y de peligro, un hombre valiente y osado, inteligente y brillante, noble y leal. Nos queda esta casa donde lo recordamos, pero él murió en alta mar y su sepulcro final fue el océano. El infinito océano. Antes de terminar, quisiera decir que la existencia de Coyoacán es precisamente la evidencia del nuevo modelo social que llegó con la colonia española. No había tanto oro como se esperaba que hubiera, y los españoles se embarcaban a la América para hacerse ricos. Ese era el objetivo de ir a la América. El ostentar riquezas y poder y regresar a la madre patria. Como no había suficiente oro, entonces Hernando de Cortés optó por repartir las tierras y repartir a los indios, para crear de esta manera haciendas, tal y como se había hecho en Cuba. Y finalmente, esto creó una sociedad profundamente desigual. La encomienda fue el modelo social más cruel y desigual. Unos cuantos se hicieron dueños de la tierra y de todos sus recursos, mientras que los indios, los habitantes originales, fueron desprovistos de todo, despojados hasta de su dignidad, amén de su religión, sus creencias y sus tradiciones. Ese fue quizá
uno de los momentos más oscuros de la historia de este país, cuando creamos un México de unos cuantos muy ricos y de una inmensa masa de los muy pobres. Eso lo hemos querido corregir durante los últimos 500 años. La lucha de Miguel Hidalgo tenía un tinte de redistribución de la riqueza. Miguel Hidalgo se daba cuenta de que los indios eran poco menos que objetos y no sujetos de derechos. Esa fue también la causa de los sentimientos de la razón de Morelos. Había que poner un equilibrio en tanta desigualdad. Y después, las demás revoluciones han tenido el mismo propósito. Hoy México sigue siendo una tierra profundamente desigual. Ojalá que el futuro nos depare algo mucho mejor. Finalmente, nos preguntamos, ¿y cómo era la pobreza entre los aztecas? Sí hay referencias en las fuentes, desde Bernardino de Sahagún hasta los propios conquistadores cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, que afirma que cuando entró en Cholula vio un grupo de pobres y le llamó mucho la atención porque era algo que no había visto en esta tierra. Vio un grupo de pobres y le llamó la atención por lo escasos que eran. Pero desgraciadamente eso ya no es difícil de encontrar en estas tierras. Un país que tiene prácticamente la mitad de pobres es la herencia de la colonia y debemos trabajar en un nuevo modelo social que permita mayor prosperidad en esta tierra bendita y maravillosa que se llama México. Amigos, gracias por haber estado conmigo visitando Coyoacán, este lugar tan hermoso de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Hasta la próxima entrega de esta historia oculta y secreta de México.